Buenos días, les damos la bienvenida a la plática CFDI 4.0, con el que el SAT busca responder al principio de simplificación de procesos inmerso en la miscelánea fiscal 2022. Este nuevo formato del comprobante fiscal digital por Internet sustituirá la versión 3.3 que estuvo vigente desde 2017. Nuestro objetivo de esta plática es darles a conocer los cambios más importantes, ya que a partir del 1 de enero de 2023, quienes no se ajusten al nuevo esquema no podrán emitir su facturación electrónica. En esta ocasión, los dejamos con nuestros expertos del área de consultoría y business intelligence, Cristina Domínguez y Sergio Barragán. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Tere. Buenos días a todos. Pues sí, como bien comentas, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre este cambio de versiones en los CFDI de la versión 3.3 a la versión 4.0. Es muy importante que estemos bien preparados porque ya estamos muy cerca de la migración, entonces hay que estar preparados con nuestros sistemas y también con las reglas que saca la autoridad para esta nueva versión. Aquí vamos a comenzar con un dato muy importante que quisiera resaltar, es que actualmente, todo el cuerpo de contribuyentes que tiene el SAT, aproximadamente el 80% de todos ellos seguimos timbrando en versión 3.3. Entonces, aunque ya está próxima la entrada en vigencia, nada más del 20% se está timbrando ya en versión 4.0. Y lo más interesante es que de ese 20%, vaya, la verdad es que la gran mayoría se está timbrando en 4.0 porque se timbra directamente desde la plataforma del SAT. Entonces, realmente, pues son muchísimas las personas y las empresas que seguimos con la versión anterior, y esto puede ser por dos causas. Principalmente es o porque tenemos un sistema de facturación muy pequeño, el cual todavía no está totalmente preparado para enfrentar los cambios, o al contrario, tenemos un ERP muy robusto, estos ERPs que necesitan grandes parches o grandes trabajos de software que realmente no están preparados para la legislación mexicana, y entonces necesitan muchísimo tiempo de preparación pues para poder cubrir con todos los requerimientos de la autoridad. Entonces, estas son las dos principales razones por las que todavía no se han migrado a la versión 4.0. La recomendación, pues vaya, es estar preparados, ¿no? Y vamos a comenzar. Vamos a ver esta actualización 3.3 a la 4.0, ¿cuándo se da? Vaya, la regla miscelánea fiscal para 2021, es decir, el año pasado, nos indicó que a partir del 1 de enero del 2022 entraría en vigor la versión 4.0 del CFDI. A partir de esta regla miscelánea, pues bueno, hubo algunas prórrogas que nos dio la autoridad. Primero dijeron que iba a ser a partir del 1 de enero, luego nos marcaron que no, que sería mejor a partir del 1 de abril, después se siguió recorriendo a partir del 1 de junio, y precisamente en julio tuvimos por ahí una prórroga en donde el Servicio de Administración Tributaria, y con el objetivo de otorgar precisamente facilidades a los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, nos informó que la nueva factura electrónica 4.0 sería entonces obligatoria a partir del 1 de enero del 2023. Ahora bien, si ustedes han escuchado por ahí las noticias, pues precisamente la semana pasada, en este mes de noviembre del 2022, el SAT otorgó otra prórroga. En este caso nada más es exclusivamente para los CFDIs de nómina, en su versión 4.0, en donde podremos utilizarla, o será obligatoria más bien, hasta el 31 de marzo del 2023. Pero aquí aguas, porque por ahí vi algunas publicaciones en donde venía la prórroga, y muchas personas pensaron que iba a ser la prórroga o iba a aplicar para todos los CFDIs,
Y no, o sea, realmente esta prórroga que nosotros vemos es exclusivamente para el uso del timbrado de los CFDIs de nómina. Ok. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo o por qué se creó este cambio de versiones? Pues bueno, la autoridad nos dice que el objetivo sería robustecer y con el fin de fortalecer también herramientas tecnológicas para poder simplificar el cumplimiento de las normas tributarias. Recordamos que ya hace algunos años, pues la autoridad se aprovecha esta parte de toda la tecnología y toda la información que nosotros estamos plasmando dentro de nuestros CFDIs para pues estar recopilando información, ¿no? Entonces, algunos beneficios que ellos nos dicen es que podríamos reportar información más completa y correcta al SAT contenida en las facturas, también conocidas como CFDIs, que expidan a efecto de recibir, pues ellos dicen que mejores servicios, ¿no? Facilitar la presentación de declaraciones con información prellenada, derivado de la información contenida en las facturas o CFDIs. Como les decía, pues la autoridad ahora está tratando de recopilar cada vez más información, pero a través de todo lo que nosotros plasmamos en nuestros CFDIs. Aquí sí es importante tener mucho cuidado porque a veces no le damos el cuidado suficiente cuando nosotros hacemos el timbrado o hacemos el llenado de nuestros CFDIs. Hay veces que no sabemos bien, ¿qué clave de producto utilizo? ¿Cuál sería el uso del CFDI que le pongo? Y se nos hace fácil utilizar cualquiera. Y pues bueno, siempre hay que recordar que toda la información que nosotros plasmamos, pues la va a ver el SAT, ¿no? Precisamente le va a llegar al SAT. Y pues vaya, con esa información el SAT ya está prellenando nuestras declaraciones. De hecho, nos pasó, o yo creo que a varios les pasó ahorita en su declaración anual, que precisamente la parte de los ingresos ya los tomaba o ya los está tomando directamente de los CFDIs que nosotros estamos emitiendo. Y de repente sí fue un shock para los contribuyentes porque pues ya no podías como editar tú cuántos ingresos le querías decir al SAT que tenías, ¿no? Sino que más bien ya ahora es el SAT quien viene y te dice, no, pues ¿sabes qué? Tú me dijiste que tenías tanto de ingresos, ¿no? Tal cantidad. Entonces, sí, aguas, hay que tener mucho cuidado. De hecho, voy a aprovechar para comentarles que aquí en el Despacho de La Paz contamos también con una herramienta que se llama Big Data, en donde precisamente nos muestra conforme la información que nosotros vamos plasmando en nuestro CFDI, nos da la oportunidad, ahora sí que de ver lo que está viendo el SAT, ¿no? Lo que le llega al SAT, la cantidad de ingresos que tenemos, la cantidad de facturas de gastos que hemos llevado, y esto nos permite también hacer frente a los diversos requerimientos que el SAT nos puede enviar o solicitudes de información, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que le llega de repente una notificación del SAT en donde les dice, oiga, los ingresos que tú me muestras en tus declaraciones, pues no coinciden con los ingresos que estás reportando entre los CFDIs? Y entonces por ahí tenemos al contador vuelto loco porque, pues sí, efectivamente las cantidades no son las mismas, pero hay que demostrar el por qué. Entonces, tenemos diversas herramientas que nos van a ayudar o a facilitar, pues esa compulsa de información, ¿no? En donde nosotros pudiéramos ver, ¿sabes qué? Pues es que yo le estoy diciendo al SAT que tengo tanta información, porque en este CFDI, pues no sé, debería estar cancelado y sigue vigente, o me equivoqué, estuvo con errores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero sí, siempre es importante que revisen la información que plasman en sus CFDIs. Muy bien. Ahora, regresando a la parte del cambio de versiones, este cambio de versiones de la 3.3 a la nueva versión 4.0 se va a dar en todos los tipos de comprobantes o todos los tipos de CFDIs. Nosotros ya debemos conocerlos. Tenemos aquí el CFDI de ingreso, el CFDI de egreso,
CFDI de traslado, de recepción de pagos, de nómina y de retenciones e información de pagos. Entonces, prácticamente sería el cambio en los 6 tipos de CFDIs que nosotros conocemos. Tenemos una actualización y como les mencionaba en la primer pantalla, pues bueno, la prórroga que recientemente salió solo es exclusiva para el CFDI de nómina. Todos los demás seguimos entrando el día 1 de enero del 2023. Ahora bien, vamos a revisar cuáles serían los principales cambios en estos CFDIs de ingreso. Prácticamente tenemos los cambios más representativos sería en la parte de los emisores y los receptores, ya que en este momento se incluirán de manera obligatoria el nombre y el domicilio fiscal tanto del emisor como del receptor. En este caso debemos registrar el nombre, la denominación o razón social inscritas en el RFC del emisor del comprobante. También nos dicen, o el cambio también, es que el código postal, en el caso que sea diferente de los RFCs genéricos, debe estar asociado a la clave del RFC registrado en el campo RFC de este nodo. Se debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente, tanto emisor como receptor. Y en este caso, cuando se traten de operaciones con residentes en el extranjero, se debe registrar el valor que ya conocemos, el XCXX0101010000. Y para este campo se tendría que registrar la clave 616, que sería sin obligaciones fiscales. Ese sería como el régimen fiscal, porque pues al ser extranjeros realmente no tienen un régimen fiscal. ¿Esto qué nos dice? Pues que además de que le pidamos, por ejemplo, los datos fiscales a nuestros clientes, ahora nosotros vamos a tener que revisar que la información que nos están dando nuestros clientes coincida, aparte de todo, con las constancias de situación fiscal, con lo que él tiene registrado en el SAT. Porque anteriormente, pues el cliente nada más me daba su domicilio fiscal, nosotros lo plasmábamos dentro del CFDI, pero pues vaya, hasta ahí quedaba, ¿no? Nada más el propio sistema, la única validación que hacía era pues que el código postal, digamos, que existiera. Ahora no, ahora va a haber una segunda validación en donde todos los datos que nosotros estamos plasmando en el CFDI deben coincidir también con los datos de la constancia de situación fiscal, tanto del emisor como del receptor. Entonces, esto sí es importante. Y esto no nada más aplicaría, en este caso, para el CFDI de ingresos, sino que esta parte de los datos de emisor y receptor sería en global, pues, para todos los tipos también de CFDIs que tenemos, ¿no? Siempre toda la información que nosotros plasmemos, ahora también tenemos que validar, pues vaya, que coincida con sus constancias de situación fiscal. Entonces, la recomendación aquí, por ejemplo, si tenemos clientes muy antiguos, en donde en nuestra base de datos ya tenemos por ahí el domicilio fiscal o los datos de nuestros clientes, y pues realmente nosotros no sabemos si, por ejemplo, ellos cambiaron de domicilio fiscal o hicieron alguna actualización en su información ante el SAT, pues bueno, sí sería bueno antes de que entre como obligatoria esta nueva versión, pues verificar, ¿no? Solicitarle a nuestros clientes su constancia de situación fiscal, y de esta forma verificar que todo esté correcto y que coincida toda la información, ¿vale? Para también nosotros no tener ningún problema al momento del timbrado. Ok. ¿Cuáles serían también cambios en los nodos y en los atributos requeridos? Bueno, pues esta nueva versión, en el caso de los CFDIs de ingresos, van a incluir campos para poder identificar las operaciones donde exista alguna exportación de mercancías. Aquí, pues, bueno, vaya, si llegamos a exportar mercancías, pues seguramente vamos a tener que detallar
un poquito más pues esta parte de la exportación, ¿no? También identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos a través de la especificación del régimen fiscal. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos señalar, y para esto el mismo CFDI tiene un nodo donde se debe indicar si las operaciones que vamos a registrar son objeto de impuestos o no. Ajá. Ahora bien, también depende un poquito o va a depender del régimen fiscal que nosotros estamos manejando. Desaparece el uso del CFDI P01 por definir y se agrega una validación a este catálogo que, dependiendo precisamente también del régimen fiscal del receptor, será el uso del CFDI que se podrá indicar. Anteriormente, y con la versión 3.3, teníamos también la facilidad de indicar esta parte del uso del CFDI P01 por definir, cuando no teníamos claro cuál sería el uso que se le iba a dar al comprobante, o el cliente no nos indicaba, no teníamos la información, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos daban la opción de poner esta clave, ¿no? P01. Ahora con la nueva versión 4.0 ya no lo vamos a poder hacer, y además nos dicen que pues la autoridad va a prestar más atención en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que también el uso que le vamos a dar al CFDI va a depender del régimen fiscal del receptor. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, no sé, si el receptor es una persona moral, pero el uso que le estaba dando era, no sé, gastos funerarios, pues bueno, la autoridad lo que dice es, bueno, ¿y tú por qué estás solicitando este tipo de comprobantes si para ti como que no deberías, ¿no? Entonces, ya también por ahí nos va a poner un filtro, una validación, en donde, pues bueno, también vamos a poder, va a poder revisar como la información y que sea congruente, pues con la actividad, ¿no? O que la empresa realiza. Muy bien. Además de esto, se van a actualizar los catálogos y la estructura precisamente de los XMLs para esta nueva versión. Vamos a tener nuevos catálogos para la parte de la exportación de mercancías, un catálogo por ahí para indicar periodicidades, un catálogo de IDs de meses, IDs de tipos de relación, un ID de régimen fiscal precisamente para poder indicarlo ya sea en el emisor o en el receptor, de uso de CFDI, pues bueno, se va a actualizar esta parte, como les decía, y también tenemos un catálogo por ahí de objeto de impuestos, ¿no? Donde tenemos que indicar si es o no es objeto de impuestos cada una de las operaciones, ¿vale? El SAT en su página nos muestra los catálogos, podemos descargarlos en cualquier momento, y precisamente pues todas las herramientas electrónicas pues es donde se basan, o de donde nos basamos para poder tomar la información, y que al momento del timbrado pues bueno, se pueda llenar estos campos sin ningún problema. Okay. ¿Qué pasa con los CFDIs de público en general? Bueno, pues en el caso de las operaciones en donde no se cuenta con la clave del RFC del receptor, se debería expedir un CFDI global con los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo. Ajá. En este caso, la autoridad sí nos señala reglas muy específicas. De hecho, hasta si consultamos por ahí la página del SAT, vamos a ver una guía de llenado para este CFDI de la versión 4.0, especial para las operaciones que sean en público en general. ¿Por qué? Porque nos dice que el RFC a usar pues va a ser el que ya conocemos, XAXX010101000, y que el nombre deberá ser público en general, tal cual. Ya no vamos a poner venta público en general, general, RFC genérico, etcétera, etcétera. No, el nombre debe ser público en general. Y nos dice también en esta parte que el campo del código postal a utilizar
deberá ser siempre el mismo que se puso en el lugar de expedición. Ajá. También nos señala una clave específica para indicar dentro del campo del régimen fiscal. Nos dice que la clave deberá ser la 616 sin obligaciones fiscales. Y además, también nos señala la clave del artículo o del servicio que vamos a utilizar. En este caso nos dice que la clave del artículo tendría que ser la 01010101 y que la unidad de medida de este artículo deberá ser señalada como act, que es actividad. Entonces, ahí si nosotros estamos expidiendo CFDIs a público en general, sí les recomiendo revisar que se emitan de forma correcta y con todas las reglas que nos indica el SAT. En este caso, el CFDI global, donde se están constando todas las operaciones celebradas con público en general, deberá emitirse dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas, ya sea de forma diaria, semanal, mensual o bimestral. Ahí ya depende del volumen de facturas que nosotros hagamos a público en general y también un poquito pues de los periodos de cierre que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de ser bimestral y se abre un nodo que es periodicidad, ahí en este nodo se debe de indicar la clave 05, donde el régimen fiscal deberá ser el 621 incorporación fiscal y se deben indicar los meses a los que corresponde el bimestre de la operación. Ajá, en este caso me parece que es para el único régimen fiscal en donde se habilita o se pudiera habilitar la parte del periodo bimestral y esto va de acuerdo, como les decía, al momento en el que nosotros reportamos información al SAT, ¿no? La incorporación fiscal, como sus declaraciones son bimestrales, pues bueno, ellos pudieran cerrar sus operaciones a público en general, pues al final del bimestre. Entonces, por si se hace así, si nosotros estamos reportando mes con mes, pues bueno, lo mejor sería que fueran mensuales si tenemos pocas operaciones con público en general. Pero si en cambio somos una empresa que emite diariamente muchísimos FDIs a público en general, pues bueno, ya será dependiendo de nuestro control si queremos hacer el cierre de manera diaria, de manera semanal o nos esperamos y que sea de forma mensual, ¿no? Ok. Vamos a seguir con la parte del complemento a cuenta de terceros. Este complemento es un anexo de un comprobante fiscal digital por Internet que se debe utilizar cuando un contribuyente paga en nombre de un tercero la contraprestación de un bien o de un servicio. En este caso, anteriormente había un complemento en donde se identificaba esta información. Nosotros teníamos esta parte de complemento a cuenta de terceros, pues como un complemento como todos los demás, ¿no? Del CFDI del extranjero, CFDI de retenciones, teníamos uno especial. Con este nuevo CFDI o con esta nueva versión 4.0, lo que va a pasar es que vamos a sustituir el complemento por un elemento nuevo a nivel de concepto. Ajá. Entonces, dentro del mismo concepto de la factura, si nosotros señalamos dentro del CFDI que tenemos pagos a cuentas de tercero, pues bueno, ya a nivel estructura, dentro del mismo concepto del CFDI, vamos a tener que registrar tanto el RFC, el nombre, el régimen fiscal y el domicilio del contribuyente tercero a cuenta del que se está realizando la operación, pero dentro del mismo concepto del CFDI. Realmente aquí el cambio no es tan grande, simplemente si lo vemos de una forma es que pues antes también plasmábamos esta información, pero lo hacemos a través de un complemento, digamos, externo que teníamos que añadir al CFDI. Y ahorita lo que va a pasar es que simplemente pues la información se va a plasmar, pero dentro del mismo concepto, ¿no? Ahora bien, estos datos o esta información que nosotros vamos a plasmar del tercero pasa un poquito lo mismo que veíamos con el emisor y el receptor. Ajá. También vamos a tener que validar
que el RFC, que el nombre, que el régimen fiscal y que el domicilio o el código postal coincidan con la constancia de información fiscal o con la información que el tercero tiene con la autoridad. Entonces ahí también va a ser importante pedirle también al tercero, si le vamos a hacer un comprobante de estos, pues bueno, que nos facilite su constancia de información fiscal, o si llegan a tener algún cambio de domicilio o alguna actualización, pues bueno, que nos la compartan para poder hacer el timbrado sin ningún problema. Ok, para revisar la información de complementos de pago, nos va a ayudar mi compañero Sergio Barragán, quien nos va a ayudar a explicar esta parte, ¿vale? ¿Qué tal? Buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar con esta interesante plática y el siguiente punto es el complemento de pagos. Bueno, la función de este CFDI es la recepción de pagos, el cual debe emitirse en los casos de operaciones con pagos en parcialidades o cuando al momento de expedir el CFDI por la venta no se reciba el pago de la contraprestación en este momento. A partir del 1 de enero de 2022 se actualiza la versión del complemento de pagos a la versión 2.0. Siendo su uso obligatorio a partir del 1 de enero del 2023. Incluirá campos para identificar si los pagos de las operaciones son objeto de impuestos o no. En este caso, si tenemos duda, por ejemplo, de cuándo utilizar la clave 01 o clave 02, imaginemos el supuesto de que nosotros tenemos actividades que no se realizan en territorio nacional. ¿Qué nos dice la ley del IVA en estos casos? Que no es objeto de impuesto en caso del IVA. Entonces, para nuestro complemento de pago, tendríamos que poner la clave 01, no es objeto de impuestos. En caso contrario, nosotros tenemos una factura normal por un servicio o por una mercancía que estamos vendiendo, entonces este CFDI sí lleva impuesto de IVA y tendríamos que nosotros ponerle clave 02 si es objeto de impuesto. Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos, el cual incluye el detalle de los traslados y retenidos. Cada vez nos vamos teniendo más detalle en nuestros CFDIs. Ya saben, el SAT está siendo muy meticuloso con todos los campos que tenemos. Podrá emitirse un CFDI por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos, siempre y cuando correspondan a un mismo receptor del comprobante. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que estar emitiendo 20 CFDIs de complemento de pago si nuestro cliente comparte el mismo RFC. Entonces, otro dato muy importante y que para esta nueva versión no cambia, es que para efectos de emisión se debe emitir a más tardar el 5º día natural del mes inmediato del que corresponden los pagos recibidos. Mucha gente aún tiene dudas con esta temporalidad. Por ejemplo, si recibiste un pago en el transcurso del mes de octubre, voy a generar el CFDI de pago máximo el 5º día natural de noviembre. No importa si yo lo emití el 1 de octubre o al 30 de octubre. Ese es el plazo que me da la autoridad. Otro caso que nos preguntan mucho es, me pagaron el 8 de mayo una factura que fue expedida en X fecha. Ahorita no tiene tanta importancia la fecha, pero me pagaron el 8 de mayo. Yo no le generé el comprobante, pero yo estoy a lo mejor a 8 de noviembre. Yo tenía máximo el 5º día natural de junio, porque fue emitida en mayo, para generarle su comprobante de pago. Y la clásica pregunta es, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si ya estoy a 8 de noviembre y no he generado este complemento de pago? La respuesta es muy simple, hay que hacerlo. En este momento hay que sentarnos en nuestra computadora y generarles su complemento de pago. Las sanciones las vamos a ver un poco más adelante, pero dentro de las multas que hay para el tema de los CFDI, existe una multa por la no expedición, más no por la expedición extemporánea. Bueno, si alguien de ustedes ha visto una multa por expedición extemporánea, pues nos las puede compartir. Yo al menos no he encontrado alguna parte donde nos diga que la multa por expedir comprobante extemporáneo sea este. Entonces háganlo, creen su complemento de pago. Este es un punto que muchas veces les causa mucho conflicto. Continuamos con la siguiente diapositiva. Las notas de crédito y las cancelaciones. Para los CFDIs de egreso, lo nuevo en este 2022 es este párrafo del artículo 29, fracción sexta del código.
Cuando se emitan comprobantes que amparen egresos, sin contar con la justificación y soporte documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales, estos no podrán disminuirse de los comprobantes fiscales del ingreso del contribuyente, lo cual podrá ser verificado por estas en el ejercicio de las facultades establecidas. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos una práctica equivocada por ahí, o tenemos muchos, porque yo también lo he hecho, de emitir notas de crédito cancelando facturas. Y las notas de crédito no cancelan facturas. Entonces, ahora nos dice el código en este 2022, cuando les pidas una nota de crédito o cuando expidas una nota de crédito, tienes que contar con el soporte documental que acredite que te devolvieron mercancía o que devolviste mercancía. ¿Cómo se acredita una devolución de mercancía? Pues con la entrada del almacén. ¿Cómo se acredita que existe un descuento o bonificación? Pues hay una negociación, una oferta, una petición entre ambas partes en un correo electrónico. Y entonces, si ya me hizo el depósito bancario, pues le regreso el dinero y existe un comprobante bancario. Muchas veces esto se complica porque sus sistemas contables no son capaces de soportar pues esta información o no son capaces de resguardarla dentro del mismo. Entonces los tenemos en papel y no los tenemos directamente como un soporte. Entonces, a partir del 2022 se tendrá, en caso contrario, no se podrá disminuir como una deducción autorizada si no tenemos soporte. Esto es muy, muy importante. Ahora, el CFDI de egresos no sufrió grandes cambios, pero cabe recalcar que la clave del producto o servicio que se debe utilizar es la 84.111.506 para los casos de descuento o bonificación. Esta clave es muy importante. Si nosotros ponemos otra clave, estamos atendiendo, bueno, no estamos atendiendo a las reglas del SAT. Para la devolución de mercancías, el SAT sí deja a tu criterio que puedas indicar esta clave que mencioné, o puedes indicar la clave de la mercancía que estabas vendiendo. Eso sí lo deja a tu criterio. Continuamos con la parte de cancelación. Ok, en la parte de cancelación, la autoridad fiscal dio a conocer en su portal que los CFDIs emitidos anteriores al ejercicio fiscal de 2022 se podrán cancelar a más tardar el 31 de diciembre del 2022, ya estamos muy cerquita, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. Presentar la declaración complementaria dentro del mes siguiente a aquel que se lleve a cabo la cancelación de los CFDIs, contar con un buzón tributario activo, contar con la aceptación del receptor de los casos que aplique y cuando la operación subsista, emitir un nuevo CFDI utilizando el nodo de CFDI de relaciones. Ahora, la cancelación para los comprobantes fiscales posteriores a 2022 se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual de ISR correspondiente al ejercicio fiscal. Es decir, este año yo tengo hasta el siguiente, bueno, hasta presentar mi declaración anual, es decir, el 31 de marzo del siguiente año para cancelar. Esto es un poco volátil porque el SAT nos ha estado cambiando un poco los plazos para cancelar. Entonces, hoy a la fecha, los CFDIs anteriores a 2022 tenemos para cancelarlos hasta diciembre de 2022. Y los posteriores hasta la presentación de la declaración del ejercicio. Ok, continuamos. Para los tipos de cancelación, en este 2022 existen 4 tipos de cancelación. Muchos también tienen esta duda de qué tengo que hacer, cuáles tengo que emitir en cada supuesto. El primero es el comprobante emitido con errores con cancelación. Este supuesto aplica cuando la factura que yo genero contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se deba reexpedir. ¿Ok? El siguiente es el comprobante emitido con errores sin relación. Cuando la factura que generamos contiene algún error en la clave del producto, igual, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, pero no se requiera relacionar con otra factura generada. El tercero, no se llevó a cabo la operación, simplemente cuando se facturó una operación, pero no se concretó. Entonces simplemente se cancela. Y el cuarto es la operación nominativa relacionada a la factura global.
Esta es cuando en la factura global de operaciones con el público en general, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedir. ¿Cuál es el procedimiento para el comprobante emitido de errores con relación? Pasamos a la siguiente pestañita. Ok. El procedimiento para cancelar por sustitución de facturas. El primero, se debe emitir el comprobante que contiene los datos correctos, registrando la clave 04. Este es aparte de que tenemos los 4 motivos, nuestro nuevo CFDI debe tener esta clave, sustitución de CFDI previos, relacionándolo al folio fiscal del comprobante que sustituye. 2. Al registrar la solicitud de cancelación se debe seleccionar la operación 01, que es el comprobante emitidos de errores con relación. Y 3, al enviar la solicitud de cancelación se debe validar por parte del receptor si sí va a cancelar. Entonces, este es el procedimiento para nosotros emitir, para el motivo 01 de cancelación. Y también aplica para el motivo 04, que al final es el mismo procedimiento. Continuamos. Por parte de los CFDIs de retenciones y pagos a terceros. Respecto a qué es un CFDI de retenciones y pagos, este es derivado de ciertas actividades económicas que llegamos a realizar. Existe una obligación de nosotros contribuyentes de generar un CFDI cuando retenemos un impuesto de algún otro contribuyente o de algún contribuyente en el extranjero. ¿Cuáles pueden ser estas actividades? Enajenación de acciones, dividendos, utilidades, de regalías por derechos de autor. Un punto muy importante en este tipo de CFDIs y que también existen muchas dudas, es que siempre debemos expresar los montos e importes en pesos mexicanos. Los cambios que tenemos en esta versión 4.0 es que se añade un atributo para incluir el lugar de expedición como en el CFDI. Se añade el nodo de incluir CFDI relacionados, se agregan atributos para el código postal, el receptor, el nombre se vuelve requerido para el emisor y el receptor. Y se añadieron un par de atributos en los totales para utilidad del ISR. Ok. Continuamos con la siguiente. Ahora sí viene lo que más tememos, son las sanciones. De acuerdo con el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, será sancionable no cancelar los CFDIs de ingresos cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error, sin una causa para ello o cancelarlos fuera del tiempo establecido. La multa será del 5 a 10% del monto de cada CFDI. Asimismo, el SAT podrá multar a las personas que emitan facturas sin los complementos correspondientes o con errores o omisiones. El costo de esta sanción es de 400 a 600 pesos por cada CFDI. Es decir, si nosotros nos equivocamos en un CFDI, nos podemos adjudicar una multa de 400 a 600 pesos. Por ejemplo, imaginemos el volumen de esto por una empresa que tiene una operación de 1000 CFDIs al mes. Entonces, si nos ponen la pena máxima de 600 pesos, tendríamos una multa de 600,000. Para este tipo de casos no existe actualmente algún validador en los sistemas contables o en las ERPs que atiendan a revisar correctamente que se está emitiendo. Incluso yo puedo emitir un CFDI en el SAT, por ejemplo, un CFDI de anticipo, y yo puedo ponerle otra clave. Entonces, puedo emitir un CFDI que está mal, incluso en el portal del SAT. En estas situaciones siempre hay que recurrir a un servicio de análisis de riesgo, donde se haga esta revisión de los CFDIs y chequen que todo esté relacionado correctamente, emitido bajo todas las reglas, etc. La sanción más importante de esta nueva medida no es el pago de la multa como tal, sino que el contribuyente o nosotros no podemos deducir o acreditar nuestro pago de la factura. ¿Ok? Continuamos con nuestras recomendaciones. Muy bien, pues digo, como menciona Sergio, es importante revisar esta parte de las sanciones, pero también para tratar de evitarlas, vaya, nosotros les recomendamos asegurarse primero que nada de que el sistema de facturación esté listo para timbrar en nuestra nueva versión.
vaya, como se los hemos dicho a lo largo de la presentación, ya estamos muy cerca de la entrada en vigor de la versión 4.0. Entonces, sí hay que estar revisando que nuestro sistema de facturación esté listo. Y luego también, no nada más es el sistema de facturación, sino también debemos tener bien actualizadas las bases de datos de los clientes conforme a la información que se tiene del SAT, que era lo que les estuve comentando, ¿no? Ya no nada más se va a validar que tengamos por ahí, el domicilio fiscal del cliente, no. Debemos validar que el domicilio que tenemos registrado sea correcto, que el régimen fiscal de nuestro cliente sea correcto, que la razón social que nosotros tenemos esté tal cual la constancia de situación fiscal, ¿no? Entonces, todos esos detalles hay que estarlos revisando. Nosotros aquí en el despacho ya estamos listos, tenemos clientes actualmente que están timbrando ya en la versión 4.0 del CFDI. Entonces, si ustedes todavía no han encontrado un software que les permita hacer este timbrado, pues bueno, pudieran acercarse a nosotros y pudiéramos ayudarlos pues con alguna herramienta, con algún software, pues simplemente para estar preparados, ¿no? Para estar listos, o si todavía no han migrado, pues bueno, actualizar nuestra información, ¿no? Asegurarnos que la información que tenemos sea correcta. Ok, ¿Qué otra recomendación? tenemos la de hacer revisiones periódicas de los FDIs que emiten para evitar sanciones y mitigar el riesgo fiscal electrónico. Como lo mencionamos, este tipo de revisiones no existe actualmente algún sistema que te verifique bien que estás emitiendo tus comprobantes. Hay que hacer estas revisiones, ya sea mensual, si tenemos un volumen alto de operaciones, anual, si nuestro volumen de operaciones es un poquito más cortito, pero siempre es bien importante tener, cerciorarnos de que estamos emitiendo nuestros comprobantes de acuerdo a las reglas del SAT. Asimismo, les recomendamos pues trabajar de la mano con algún consultor de Business Intelligence para validar que los XMLs que recibimos y emitimos cumplen con las disposiciones fiscales. ¿Cuántos de nosotros estamos timbrando CFDIs y no estamos seguros es más, no estamos seguros si la clave del artículo que le estamos poniendo pues coincida, ¿no? O sea, la correcta al objeto que yo estoy vendiendo. Entonces, sí es bien importante. También nosotros aquí en el despacho tenemos una consultoría en donde nosotros les ayudamos a validar. Como dice Sergio, el SAT ahorita no tiene la herramienta para poder hacer una validación de esta parte, ¿no? De las reglas que vienen en el SAT. Nosotros podemos encontrar con algún proveedor externo algún tipo de validación, pero esos validadores lo que nos van a revisar va a ser la estructura del XML. Generalmente, pues la estructura va a estar bien, porque los ingenieros en software, pues bueno, lo que hacen es bajar la guía del SAT, hacen los cambios necesarios y pues bueno, ¿no? Se emite el comprobante. Es muy raro que haya por ahí un error en la estructura, pero realmente la parte medular y lo realmente interesante es la información que se está plasmando en el CFDI, que sea correcta y que vaya acorde con las operaciones de la empresa o con las operaciones que nosotros estamos realizando, que realmente nosotros estamos diciéndole a la autoridad lo que le queremos decir, lo que va conforme a nuestra operación, ¿no? Porque muchas veces por desconocimiento, pues no lo hacemos o estamos dando información errónea y esa misma información es la que luego nos puede meter en problemas, ¿no? Después la autoridad pudiera por ahí mandarnos algún tipo de revisión porque estamos poniendo un uso de CFDI que no va conforme a nuestro régimen fiscal, por ejemplo. Y tal vez nosotros pues no nos damos cuenta o la persona de facturación de nuestra empresa pues realmente no estaba segura, eligió alguna porque pues medio le sonaba y y nadie revisó pues si era correcto o no, ¿no? Y así se fueron todos mis CFDIs.
Entonces, lo que hacemos aquí con esta consultoría que les comento es precisamente tomar una muestra de los CFDIs que está emitiendo la empresa con diferentes situaciones en donde le decimos, a ver, dame CFDI en donde estés devolviendo mercancía. Ah, bueno, y de forma un poquito más específica, pues vamos verificando que las claves que se están poniendo sean las correctas, por ejemplo, que el tipo de relación que se está poniendo sea correcto, que se esté relacionando de forma correcta el CFDI de ingreso al que va emitido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí les recomendamos por ahí que si ustedes emiten diferentes tipos de CFDIs, no están seguros al 100% de si la información que están plasmando va acorde con su operación y está correcta, pues bueno, acérquense con alguno de los consultores que estamos aquí, podemos hacer esta validación y de alguna forma, pues bueno, asegurarles, ¿no? Que la información que estás timbrando, pues ya la estás timbrando correctamente, ¿no? Qué mejor que estar seguros y no caminar con incertidumbre. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas, no sin agradecer a nuestros expositores, joven talento del despacho, a Cristina Domínguez y Sergio Barragán. Muchas gracias por su exposición. En esta sección también nos va a acompañar José Luis García para contestar sus preguntas. Como pueden ver todos en el chat del webinar, hay mucho interés de este tema espinoso, sin duda, que pues ya nos alcanzó el destino. Estamos a punto de que entre en vigor con toda la ley, ¿no? Vamos viendo algunas preguntas. Si no nos alcanza el tiempo, ahorita tenemos 15 minutos, creo que es suficiente, pero si hubiera necesidad de alguna extensión o si alguna pregunta no queda contestada, por favor continúen preguntándonos en el chat. De todos modos, se va a contestar todo en el blog que comentaba Teresa Cruz al principio de esta plática, junto con el material. Ejemplo, acá veo una pregunta. ¿Se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor le da un uso diferente al señalado en el campo? En este caso, Juan, yo sí creo que debe ser necesario cancelar el CFDI y sustituirlo por el CFDI que contenga la clave correcta de uso del CFDI. Gracias, Cristina. Aquí una pregunta. Si soy una SOFOM y los ingresos son por intereses, los clientes son empleados con ingreso vía nómina, ¿puedo emitir un CFDI a público en general? Si son empleados con ingresos vía nómina, es la pregunta. En este caso, Juan, yo creo que sí tendríamos que revisar un poquito más a detalle porque precisamente al comentar que son empleados, me parecería más lógico timbrarle a cada uno su CFDI pues con la información que corresponda. Nosotros sabemos que en este ejercicio, para todas las otras empresas y en el caso de los CFDI de nómina, fue necesario y se estuvo solicitando precisamente a los empleados su constancia de situación fiscal pues para hacer el timbrado con la información que tiene el SAT. Entonces, yo presumiría que el CFDI debe llevar la información de cada uno de los empleados y no recomendaría el timbrarlo nada más a público en general. Y hay que recordar que el público en general, bueno, es una persona que le estamos vendiendo un producto o servicio y no se identifica como un contribuyente de algún régimen en particular. Entonces, nosotros sí tenemos a los empleados identificados y hay una discrepancia ahí muy importante. Entonces, no es recomendado por parte de nosotros emitirlo a público en general. Evitemos público en general. Otra pregunta, ¿qué va a pasar con los CFDIs emitidos a público en general en la versión 4.0? ¿Cómo se van a emitir? Como ya lo vimos, el SAT sacó reglas muy específicas. En primera instancia, pues la clave del RFC
hay que colocar la que ya conocemos, XAXX01010100. Especial atención en la parte del domicilio que se tiene que poner en el receptor, porque el código postal, al ser público en general, debe ser el mismo del código postal del emisor, digámoslo así, ¿no? De nosotros que estamos emitiendo el comprobante. Entonces, hay que tener cuidado también con ese. La clave del artículo a utilizar, 010101, y también el SAT ya nos marca la unidad de medida que tenemos que poner, ¿no? Entonces, esa actividad. Por ahí les recomendamos, hay una guía de llenado que el SAT tiene disponible en su página para consulta y viene todas estas reglas en específicas. Nosotros se las resumimos un poquito, pero a grandes rasgos, pues así se tendría que emitir el comprobante. Gracias, Cristina. La razón social, ¿cómo se debe de poner? Completa con su régimen, digamos, si es una asociación civil, una SASB, una sociedad cooperativa, ¿se debe de poner ese régimen o solamente el nombre? En este caso, la guía de llenado es específica, nos dice que el nombre debe venir conforme a lo que tiene registrado la autoridad. Entonces, nosotros decimos que es conforme a la constancia de situación fiscal, pero también hay un campo que no es obligatorio, pero sí nos ayuda a complementar esta parte de razón social, que es el régimen societario. Ajá. Entonces, cuando nosotros le estamos pidiendo la información al cliente, sí sería bueno solicitarle también el régimen societario al que pertenece, y tal cual en la razón social pues va a aparecer como viene en la constancia de situación fiscal, y hay un nodo aparte para indicar el régimen societario, ¿vale? Gracias. Si una persona a la que le vamos a emitir ese FDI tiene en su constancia de situación fiscal más de un régimen fiscal, ¿cuál usamos? El principal, siempre en su constancia de situación fiscal hay una actividad principal, aunque nosotros tengamos varias actividades, por ahí nos marca un porcentaje siempre como de uso de la actividad. Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Este régimen puede cambiar. Digo, esta pregunta ya es mía, Cristina. ¿Este régimen de un año a otro cambia? ¿De una emisión de constancia de situación fiscal a otra cambia? ¿O puede cambiar si mis ingresos personales tienen más de un renglón que otro? Si yo llego a emitir un CFDI con un régimen fiscal que no es el preponderante, sigue siendo válido. Claro, sí, porque también depende, y era lo que les comentaba un poquito, depende también de la operación para la que estás realizando tu CFDI, ¿no? Digámoslo así. Entonces, si por ejemplo yo soy, digámoslo así, servicios profesionales, ¿no? Actividad profesional, pero aparte también tengo por ahí intereses o nómina o otra cosa y necesito un comprobante de gastos funerarios y ese comprobante, pues bueno, no lo voy a emitir a mi régimen fiscal donde no lo necesito, ¿no? Sino pudiera dar el otro régimen fiscal, pero no deberíamos tener ningún problema, Juan. Sale. Otra pregunta, ¿existen validadores de CFDI versión 4.0? Al día de hoy no hay un validador, el SAT no ha dado ninguna herramienta. Si quisiéramos alguna herramienta, tendríamos que buscar a un proveedor externo que nos las facilitara. Y como les comentaba anteriormente, este validador lo que va a revisar va a ser la estructura del XML que esté conforme la estructura que señala el SAT en sus guías de llenado, ¿no? Pero no necesariamente nos va a validar que los lineamientos o las especificaciones que el SAT nos está dando que estén correctas. Es muy raro que tengamos un tipo de validador que nos valide también, pues no sé, que el uso de CFDI que estamos poniendo sea el correcto, ¿no? Entonces, para ese tipo de validaciones, sí se necesita ya un tipo de consultoría o una revisión en específico de sus CFDIs.
Gracias. Acá otra pregunta, que ahora sí se volvieron locos, hay un enorme interés, siguen llegando preguntas. Continúen, ¿eh? Como les repito, si no terminamos ahorita, las contestamos y se las compartimos en el blog. Otra pregunta, si se cancela en noviembre, ahorita, una factura del año pasado, ¿se tiene que presentar declaración complementaria del 2021? Sí, a ver, nuevamente, ¿cómo dice? Sí, si el día de hoy cancelo una factura que Ujú, se emitió en el año pasado, 2021, ¿tengo ujú. que corregir y presentar una declaración complementaria del año pasado? Ok. En este tema de cancelación, mm, sí se tendría que emitir. Bueno, la complementaria. Y entonces tengo que presentar una declaración complementaria Ujú, del año pasado. exactamente. Ok. Tratar de evitar esto porque si no va a ser un relajo, el cambiadero de declaraciones. Ujú. Si tengo varias sucursales, pero mi sistema de facturación se encuentra en la matriz, ¿qué código postal debo registrar en el campo del lugar de expedición del CFDI? En caso de que se emita un comprobante en una sucursal, dicho comprobante se debe registrar el código postal de esta sucursal. Ajá, aquí sí es independiente de dónde se encuentre el sistema de facturación, el código postal debe ser el de la sucursal donde se está realizando la operación. Sale. Otra pregunta. ¿Qué pasa si somos clientes y nuestro proveedor no hace el complemento de pago? ¿Yo tengo responsabilidad como cliente del incumplimiento del otro al no emitir el complemento? Ok, la obligación de emitir un complemento de pago es de parte del que recibe el dinero. En este caso, sí hay que tener mucho cuidado de estar pidiendo nuestros complementos de pago, porque al final bueno, el SAT lo ocupa para una conciliación para saber si sí pagaron esta factura. No tenemos ninguna sanción por parte de nosotros, pero sí es bien importante pedir nuestros complementos de pago a tiempo. Yo ahí, Sergio, yo también diría que se podría decir que es una obligación compartida. ¿Por qué? Ujú, Porque como tú bien lo dices, la obligación no es mía, pero si yo quiero acreditarme, por ejemplo, el IVA del gasto que hice, ahí sí el SAT me obliga ujú. a tener Tener tu el complemento de pago. CFDI, así es, el complemento de pago. Entonces, pues yo diría que sería una obligación compartida, porque si quiero deducir o acreditarme el IVA pues de los pagos que he hecho, tengo la obligación de tener siempre mi CFDI. ¿Cómo lo voy a tener? Pues pidiéndoselo a mi proveedor. Exacto, Si el pidiéndose. proveedor no me lo manda, pues sí, de alguna forma no voy a poder yo hacer la acreditación de ese IVA. Gracias de nuevo, Cristina y Sergio, por estas aclaraciones. Aprovecho adelantando que en enero estamos previendo varios eventos similares a este. Ojalá nos puedan acompañar. Recibirán con toda anticipación la cita y el temario para que por favor se inscriban y por supuesto lo compartan con quienes ustedes crean que sea interesante para que nos puedan acompañar. Son temas de actualidad, así como que está caliente. Hay muchísimas dudas por la complejidad que tiene. No es algo sencillo, como ya vieron. Tenemos que aprender todos juntos. Y muchas gracias. Agradecemos enormemente su participación. Nos vemos en la próxima.